llaman Borbón y similares, ¿no? Por cierto, Mariano Sánchez Soler, el último libro que ha publicado es La transición sangrienta, donde habla de cerca de 200 casos de muertes o de tal en el entorno desde el año 73 al año 80-81, ¿no? Y como reflexión política, yo lo que creo que nos lleva a la situación actual, ¿no?, es que una izquierda, durante el proceso de transición, una izquierda en estado de debilidad o frente a lo que niega el señor Guerreiro, sí se negocia durante el proceso de transición un cambio, ¿no? Negocia la implantación de un Estado social y democrático de derecho en esos momentos a cambio de aceptar la impunidad de los crímenes franquistas y la continuidad legal e institucional del franquismo, lo que hemos dicho, por ejemplo, antes, el tema de los jueces de la Audiencia Nacional, que se digo, del Tribunal de Orden Público, que se convierte automáticamente en la Audiencia Nacional, y en muchas otras instituciones, empezando por la jefatura del Estado como heredera, que carecía en aquel momento de legitimidad de origen, porque había sido nombrada por el señor aquel, ¿no? Entonces, pues la situación sorprendente en la que yo creo que nos encontramos ahora, ¿no? Como he dicho, la izquierda pactó la impunidad y la continuidad del franquismo a cambio de un Estado social y democrático de derecho. Y nos encontramos, por ejemplo, el caso Garzón, ¿no? Consecuencias y enseñanzas del caso Garzón. Nos encontramos con un señor que lleva adelante un procedimiento judicial en cierto modo discutible, y resulta que al final la Audiencia Nacional primero, el fiscal y el Supremo llegan y dicen que no es competente. El problema es que dicen que quién es competente. Si no es competente sobre el tema de los crímenes del franquismo, no es competente la Audiencia Nacional, no es competente el Supremo. Se supone, pero no dicen que es competente. Estamos hablando de un colectivo que afecta a 100 y pico mil víctimas, que se sepa, y presentaron los papeles de Garzón, aunque son muy cortos. Nuestros compañeros de Guadalajara acaban de sacar un libro con 1.600 muertos comprobados en la provincia de Guadalajara y 6.000 víctimas más represaliados que no aparecen en el estado de Garzón. Yo, por ejemplo, conozco el tema de Ciudad Real suficientemente como para saber que la lista que se entregó allí pues, abarca el 30% del represaliado de Ciudad Real, ¿no? Pues entonces nos encontramos en esa situación y donde dicen quién es competente. Los competentes se supone para el tema de las fosas comunes y tal son los jueces naturales, los jueces territoriales, ¿no? Claro, a lo mejor te encuentras con el juez de Villamantilla de la Sierra, del Copón Bendito, que es un chaval que ha acabado en la oposición tal, y que le toca eso. Entonces llega un señor en la memoria histórica y dice, oye, hemos encontrado 17 fusilados. Y dice, joder, yo que tengo 25 años y me ha tocado este tema, y que si él es capaz de hacer lo que han hecho Garzón, que es un tío de fama internacional, fíjate tú cómo me juego yo la carrera por un tema de este. Por supuesto, inmediatamente se lava las manos. Entonces nos encontramos invariablemente que los jueces naturales aplican la prescripción, la retroactividad o la ley de amnistía del 77 sobre todos los crímenes del franquismo cuando les toca, mientras en contra de los criterios de Amnistía Internacional y de las comisiones de derechos humanos y contra la tortura de Naciones Unidas. Es decir, en estos momentos creo que el caso Garzón cuestiona el Estado de Derecho. Del Estado democrático, del carácter democrático de nuestro Estado podemos hablar muchos, o podemos hablar de poner simplemente datos. Del carácter democrático, la democracia se basa en la representatividad política, por ejemplo, una de las partes fundamentales de la democracia. Y tenemos organizaciones políticas con 900.000 votos y 2 diputados. Que deberían tomar esas formaciones políticas sobre cómo respetan o por qué están respaldando, no sé, parece resulta un poco incomprensible. Y en cuanto a la otra parte, vuelvo un poquito atrás. El Estado social y democrático de derecho se escribe así, es el nombre que tiene nuestra Constitución, pero históricamente es al revés. Primero es el Estado de Derecho, primero fue el Estado de Derecho, luego fue el Estado democrático y luego fue el Estado social, a lo largo fundamentalmente del siglo XIX y del siglo XX. Y en este momento nos encontramos, llegando hasta los momentos actuales, en que lo que se está cuestionando es también el Estado social. Procesos de privatizaciones y la salida de la crisis económica por parte de los grandes mercados internacionales y tal, están cuestionando los sistemas de pensiones, las relaciones laborales, el sistema de convenios colectivos. Es decir, si nos encontramos con que podemos criticar nuestro actual Estado de Derecho, el carácter democrático de ese Estado, y vemos que nos están desmantelando el Estado social delante de nuestros ojos, ¿por qué seguimos aceptando la impunidad del franquismo y por qué seguimos aceptando la continuidad histórica del franquismo? Es decir, yo creo que en un momento las formaciones políticas de la izquierda, a partir del análisis de los acontecimientos, deberían plantearse ponerse fuera del marco constitucional del 78, puesto que no hemos sido nosotros, sino han sido otros de manera flagrante y se está desmoronando en un momento. Esa es una reflexión que ha surgido así.
sorprende de las dos intervenciones de Martín Villa y el señor Guerra son de hablar de los españoles sin contar con los españoles, ¿no? Porque siempre ellos dicen, es que esto lo quieren los españoles, pero ¿de verdad lo habéis preguntado? Porque a lo mejor lo que había en la calle no es lo mismo que se pactó, sino otra cosa es que se silenciaron, ¿no? O ellos firmaron un pacto de silencio al margen de lo que querían los españoles. Y si hoy en día también se demandan ciertas cosas, siempre se habla al margen de los españoles. Yo creo que eso es lo muy importante, que es lo que hay que analizar, porque si un sistema democrático significa ir cada 4 años a votar, ¿sabes? Pues eso no es un sistema democrático, creo yo, porque no hay una sociedad participativa. La sociedad no está implicada en esa democracia y no está, digamos, construyendo esa democracia ni, digamos, trabajando en ciertas cosas que les preocupan, ¿no? Porque, no sé, mínimamente veamos en los años 80 con el movimiento asociativo, ¿no? Lo de las asociaciones vecinales, ¿no? Que todos los vecinos estaban a una y trabajaban en el bien de sus barrios, de su ciudad. Eso ya no existe, porque precisamente estas personas que firmaron esos pactos introdujeron a sus topos, por decirlo de alguna forma, dentro de esas asociaciones para reventar esa unión que había en la sociedad española. Y lo que han conseguido ahora es eso, que la sociedad esté despolitizada, que no se mueva para nada y nos preocupemos más, no sé, del gran hermano que realmente ya una huelga general, ¿no? Y eso sí que es preocupante, ¿no? Por del gran hermano, pero no del gran hermano. No del gran hermano, que está arriba, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que me trae a mí cuando escucho a estos personajes, ¿no? Decir ese tipo de cosas, ¿no? Que cuenten con nosotros sin realmente contar con nosotros. Es que les interesamos cada 4 años para que ellos mantengan sus privilegios. Claro, cuando dice Martín Villa ganamos todos, claro, ganaste tú. Porque que sigues impune, sigues amasando fortuna y sigues en puestos relevantes y de decisión en este sistema, porque esas personas siguen decidiendo nuestro futuro. Y yo creo que eso es lo que hay que seguir analizando, ¿no? Bueno. Si alguien quiere tomar la palabra, el micro. Lo apuntando. Juanfran, Miguel y Francis. Sí. Y por ahí está Manu y Francis. Bueno, empiezo yo mismo. Sí. Bueno, yo no me considero socialdemócrata, pero simplemente una reflexión. Por un lado, pues está dando la clave Félix, ¿no? Hay mucha gente que habla en nombre del pueblo, pero el pueblo también habla. Me explico. Sí, el proceso electoral en la transición creo que es un elemento muy interesante para su análisis. Yo quiero introducir esta reflexión y a ver qué opináis vosotros al respecto, y así entre todos nos vamos enriqueciendo un poco. Por un lado, Martín Villa habla de lo fantástica que fue la transición, pero si no recuerdo mal fue el que ordenó la destrucción de toda la documentación que tenía que ver con la represión política del franquismo, ¿no? Por lo cual, lógicamente, nos habla muy claramente de a quién quiere encubrir y lo que él quería encubrir, está clarísimo. Y Alfonso Guerra hace una referencia directa, fundamentalmente a los comunistas, porque lógicamente si una característica que tiene este señor es que es anticomunista a muerte, y hará todo lo que pueda durante el tiempo que esté vivo para desacreditar a la opción política que realmente fue la que encabezó la lucha contra el franquismo y la que dejó la vida en ella. No olvidemos hechos que antes comentábamos en la puerta. El golpe de Casado tuvo el apoyo de una parte importante del PSOE y los compañeros del PSOE entregaron a nuestros camaradas comunistas a las tropas franquistas cuando entraban en Madrid y en otras localidades. Simplemente esos elementos de reflexión. Y yo introduciría 2 elementos. La sociedad española, ¿qué opinaba al respecto de lo que estaba pasando después de la muerte de Franco? Pues básicamente lo que había era miedo, la visión que yo tengo. Y por otro lado, ¿qué se podía hacer? Porque Franco había muerto, pero el franquismo seguía vivo. Las estructuras del Estado estaban totalmente controladas por los franquistas, los fascistas, y la oposición democrática, aunque hablaban de ruptura democrática, siguen pensando en la clandestinidad hasta el 76, que empezaron algunos partidos, y hasta el 77, que es el principal partido de la oposición, por lo menos principal en su lucha histórica, que era el PCE. Hasta abril del 77 no se le legaliza, ¿no? Pues la sociedad española en el 77 se expresa. La sociedad española se expresa votando a la opción de la Unión del Centro Democrático, encabezada por el que había sido secretario general del Movimiento Nacional. El problema es que hay 40 años de dictadura franquista educando y metiendo miedo a la sociedad española.
¿Qué hace la oposición democrática, encabezada por el PC, recuerdo, ideológicamente encabezada por el PC, que era a los que todo el mundo tenía miedo? Y recuerdo las palabras de Julián Guita cuando en una conferencia pues, dijo que documentos desclasificados de la CIA decían claramente que había que evitar por todos los medios que al PC le diera tiempo a presentarse a las elecciones democráticas con posibilidades. Y de hecho es que el 4 de abril es cuando se produce la legalización, creo que el 19 era la elección. Realmente no tuvieron tiempo ni de preparar la rotativa para hacer la publicidad. Entonces, en esa situación, lo que hace la oposición democrática es aceptar las reglas de juego que imponen la dictadura franquista, ni más ni menos. Eso es lo que hace la oposición democrática, acepta las reglas del juego. Aceptan hasta la bandera, ¿no? El horrible discurso de Santiago Carrillo junto con algunos camaradas como Marcelino Camacho, aceptando la banderita y aceptando, bueno, todo, la monarquía, todo. Pero ahora bien, es verdad que la situación era la que era y que la oposición democrática abandonó la ruptura democrática por el consenso. O sea, esas son las realidades que tenemos. Pero es verdad que entre ese conjunto de organizaciones políticas que encabezan la oposición democrática, a partir de los años 80 hay dos claras opciones. Los que apuestan, palabras de Julián Guita, radicalización de la democracia, o sea, el segundo proceso de transición. Los que apuestan por el continuismo político, porque ahora ellos ya están también en el reparto del pastel y no les interesa una situación o un nuevo marco donde ellos no pudieran estar en el control político de la situación. Y claro, es ahí cuando se produce la denuncia del pacto constitucional y del pacto de la transición por parte del Partido Comunista de España y de lo que las organizaciones políticas que se van a enmarcar en el contexto de Izquierda Unida. Es verdad que después estas organizaciones han evolucionado de una manera concreta, pero esa es la realidad. Y también, claro, las palabras de Alfonso Guerra lo que están diciendo es manteniendo la fidelidad a ese pacto. De hecho, no olvidemos que son los gobiernos que él es el vicepresidente que llegan a nombrar altos cargos de la policía pertenecientes a la brigada político y social. O sea, es que fijaos, ¿no? El papel que el Partido Socialista Obrero Español juega en la transición política. Y quizás nos teníamos que reflexionar sobre el papel que nosotros como organizaciones de la izquierda jugamos en ese momento y el papel que se está jugando ahora. No olvidemos que Izquierda Unida vota favorablemente la ley de memoria histórica, la ley de memoria histórica que es del Partido Socialista Obrero Español, que igualmente a la derecha le molesta cualquier cosa, pero la izquierda sigue aceptando el silencio, ¿no? y dejar la memoria histórica en lo meramente anecdótico, más que en esa reivindicación que desde el movimiento social se da. Pero claro, simplemente vuelvo a la idea. En la transición política el poder lo siguen teniendo los mismos y cuando el pueblo tiene que hablar, toma la opción que toma. 166 escaños para la Unión de Centro Democrático y 20 para el Partido Comunista de España. 118 personas. Bueno.